Y regresamos después de este reportaje que hizo Manny y Emilia, y como siempre, con sus locuras, con sus aventuras, pero detrás de todo el reportaje también hay una enseñanza, y eso queremos preguntarles a los invitados del día de hoy. ¿Qué mensaje, padre, descubres en lo que los jóvenes van diciendo en los reportajes? ¿Qué ideas más o menos te llamó la atención? Mira, lo primero es que sí hay interés, no hay que olvidar que es un grupo parroquial. Sin embargo, no deja uno de pensar que hay muchos otros fuera de las parroquias que están, como se les llama, alejados, ¿no? Para los cuales sí representa algo problemático el acercarse a la escritura. Hay que recordar que la iglesia ahora está invitando, justamente en esta situación de estado de misión latinoamericano, está invitando a acercarse a Dios, a encontrarse con Dios a través de la palabra. Pues yo diría, al margen de los muchachos que son de parroquia, con el común de los jóvenes, a mí me parece que hay muchas trabas y obstáculos que van desde, a lo mejor, una falsa concepción de la escritura. A lo mejor creen que leer la Biblia es estudiarla, y no me digas que como joven te gusta mucho estudiar. No. A lo mejor se topan con la traba de que no la sabemos explicar los que estamos encargados de. Yo a veces pienso que en la misa, por ejemplo, pues no la sabemos explicar muy atractivamente para los que a veces van ahí y nos caen de chiripa. Entonces, pues no vuelven, no les gustó, porque a lo mejor los padres, por ejemplo, que nos toca predicar, más que hablar de lo que es la palabra de Dios, a lo mejor hablamos de cosas que son buenas, santas y todo lo que tú quieras, pero forman parte de una estructura que para ellos es desconocida, una estructura de catequesis, de institución, etcétera. Yo creo que teológico, muy filosófico. Tendríamos que ser mucho más frescos y más respetuosos, por cierto, del texto, por ejemplo, del contenido, y de ambientarlo o actualizarlo a lo que está, al auditorio que tenemos ahí presente. Esas como algunas trabas que veo yo. Habrá otras peores, ¿verdad? Por decir el ataque de los hermanos separados, ataque porque sí atacan. No, sí atacan. El ataque en el sentido de que te hacen ver que nada más ellos se la saben, pero tienen interpretaciones, pues la verdad, muy focalizadas hacia una sola cosa, por decir, apocalípticas. Otros te hablan de la Biblia como si fuera el libro de los 1000 misterios, ¿verdad? Todo es misterio y todo es clave. Pues no es para tanto. La Biblia tiene una línea muy concisa desde el principio hasta el final, y nada más se llama salvar. Y salvar significa rescatar al que esté caído, levantarlo. Salvar significa que tienes un destino en la eternidad. Salvar significa que en este momento, pues, la escritura y la voluntad de Dios es que tú lo ayudes, por ejemplo, a salvar a los que están caídos. Dios no se les va a andar apareciendo más que a través de ti. Entonces, todo este tipo de cositas a lo mejor habría que masticarlas más, digerirlas más, y así dárselas a los muchachos, así como muchos pájaros supongo que lo hacen. Primero les mastican el alimento a los pollitos y luego ya se los dan, pues para que no les caiga tan pesado. Exactamente. Daniel, tú estás en un grupo de Biblia hasta ahorita. ¿Qué otro obstáculo ves de los chavos? Ya el padre decía algunos, quizá pudiera haber otro desde el punto de vista de los chavos. Oye, es que queremos invitarlos a un grupo de Biblia, y no, pues al de Biblia no. Quizás si fuera un grupo de hacer retiros, o un grupo de andar así como que haciendo el guato de los... Exactamente, que es lo que los jóvenes a veces buscan en un grupo parroquial, y como que desprecian un poco lo que decía el padre, ¿no? El profundizar en la palabra. Pero tú estás en un grupo de Biblia. ¿Qué obstáculos, qué vivencias ves ahí? Mira, yo creo que sí, poco a poco nos ha ido cayendo el 20. Yo creo que es algo que queda muy claro en el reportaje, de la importancia de la Biblia, de cómo incluso tenemos que irla incorporando sabiendo que nos va a costar esfuerzo, ¿no? Y yo creo que esa conciencia la hemos ido tomando en gran parte porque precisamente pues cada vez es más común, incluso no sé, en las escuelas católicas, que ya ni siquiera todos son católicos, ¿no? Y ahí es donde entran los retos, ahí es donde entran las preguntas, y donde mucha gente ya se acerca aquí a la iglesia y nos pasa a nosotros en los grupos ahí de la parroquia con la inquietud de, oye, pues yo también quiero saber un poquito más de la palabra de Dios. Sin embargo, yo creo que el mayor obstáculo es, bueno, está bien, está la inquietud, hay ganas de aprender más, pero ahora ¿cómo la presentamos? Exactamente, hacerla atractiva. Hacerla atractiva, y la bronca es hacerla atractiva sin engañar con ella, para no tener una visión que, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención en el reportaje que acabamos de ver, ¿no? Ahí ahorita los chavos hablan, ahí encuentras respuestas, ahí es para saber qué Dios quiere de ti. Y yo creo que sí, definitivamente no podríamos negar que la palabra de Dios nos ilustra.
El problema es que muchas veces cuando nosotros precisamente nos metemos a promocionar un poquito lo que es la palabra de Dios, la usamos como que con ese tinte mágico, ¿no? Es decir, vendemos a los jóvenes la idea de ven a leer la Biblia porque es como tu bola de cristal donde tú vas a encontrar las respuestas de tu vida. Como un recetario. Exacto, entonces tenemos a la gente que, bueno, trae mucha inquietud de leer la Biblia cuando no saben si cortar o no con la novia o con el novio. Que empiezan a leer la Biblia cuando ahora sí tienen la gran duda vocacional de su vida, ¿no? Cuando sí, ciertamente la Biblia debe de ayudarnos a saber qué Dios quiere de nuestra vida, pero más en un sentido programático, ¿no? Como un programa de vida en general y no como un lugar para encontrar respuestas concretas cuando ya traigo el agua al cuello. Pero por decir, a lo mejor los chavos que nos están escuchando podrían decir, bueno, está bien, yo agarro la Biblia y me pongo a leerla, pero pues, o sea, la leo y no entiendo. O sea, tú me estás diciendo que Dios me habla, pero pues no le entiendo. O sea, ¿qué tienen que hacer los chavos para poder, o sea, interpretar la Biblia de la manera correcta? Porque, como decíamos ahorita, los hermanos separados, pues como que te agarran cachitos de la Biblia y van, o sea, como que la acomodan de la manera que ellos quieren, ¿verdad? Yo pienso ahí que no es tan alejado de un joven o un muchacho interesarse en la escritura, depende de lo que busque, justamente. Yo creo que lo principal que tiene alguien que buscar cuando abre la escritura es, lo llamamos así, tener un encuentro con Dios. Vamos a decirlo de esta otra manera, tener curiosidad por ver qué onda con Dios. Y hay anécdotas. Yo creo que todos conocemos gente que de repente se clava con la Biblia. Y a veces un poco ingenuamente, pero yo te digo, yo a los 12 años, yo no fui al catecismo y lo que quieras, pues me gustaba la cosa de la iglesia. Cayó en mis manos un libro de los evangelios y no lo solté 2 años, lo leí, lo releí. Me encantaba Jesús por su manera, por ejemplo, de darles en la torre a los fariseos. Me caía muy bien, hombre, lo disfrutaba realmente. Y no era por andarle buscando, como dice Daniel, soluciones a un problema que en este momento tuviera. De recetario no tenía nada. Era un interés por Jesús y curiosidad. Yo creo que los muchachos deberían ser curiosos respecto de Dios. ¿Qué onda con Dios? Porque si no les nace a ellos esa curiosidad, la sociedad y a veces hasta la misma familia cada vez los jalan menos hacia estas cosas. Entonces, una sana curiosidad se vale y sí te gancha. Teníamos, cuando entré al preseminario, había un chavo ahí, pues también muy metido en estas cosas. Él hasta presumía que él con la Biblia para todos lados. No, hombre, a veces, no me lo crean, voy al baño, ahí salen cosas grandes, todos así, pues ya saben. Pero él se refería que hasta ahí leía la escritura. Bueno, es real, esa anécdota es real. Entonces, a veces la curiosidad es muy sana, aunque puede ser un poco ingenua. Nada más que no se aceleren los muchachos y crean que porque ya se saben un versículo, ya conocen toda la palabra. Exactamente. Y también profundizar, o sea, no es nada más como decía el padre, ya la leo, me gusta y me interesa cómo Jesús dice estas cosas a los fariseos y ya, con eso me quedé. Sino que cada vez es ir preguntando. Creo yo también la curiosidad te obliga a preguntar. ¿Sabes qué? Ya supe esto, pero ¿qué seguirá? O sea, ¿ahora cómo le hago? No es nada más quizá leer un libro o, como decía Natalia, un pedacito y con eso me quedo, sino tratar de ir profundizando, ¿no? Sí, de hecho me acuerdo que yo cuando, precisamente con esa curiosidad, yo creo que yo la primera vez que abrí la Biblia por mi cuenta fue cuando una chava me metió mucho miedo con las profecías de Nostradamus y me dijo que todo venía en el Apocalipsis. O sea, estás leyéndolo. Sí, ahí me tienes leyendo el Apocalipsis. Yo creo que no dormí como por una semana y después de eso no quise abrir una Biblia como por varios años, ¿no? Eso fue de niño. Entonces sí, definitivamente la curiosidad es algo que podemos aprovechar sanamente, pero pues hay que tener mucho cuidado con cómo se maneja, ¿no? Y sí, o sea, sobre todo aprovechar que los jóvenes se puede decir que tenemos esa inquietud ya por naturaleza, ¿no? El conocer el todo. Entonces yo creo que mucho de lo que tenemos que ir haciendo en la iglesia es ir, encauzando esa curiosidad para irlos moviendo por dónde te puedes ir metiendo, ¿no? Y encontrar que la Biblia no es un libro que a lo mejor convendría leer del Génesis al Apocalipsis, sino hay un camino, ¿no? Exactamente. Hay un camino que es muy sabroso, que es muy bonito y que es un camino que realmente te lleva a encontrarte con Dios. Y que no se lee así como un libro normal. Ajá, y porque también muchos chavos como que dicen, pues es que ¿por dónde empiezo? O sea, que tengo que leer primero o todo para poderme ir enamorando e ir conociendo más, porque pues igual y no es lo mismo leer primero el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento, primero el Nuevo Testamento y luego el Antiguo Testamento. O sea, como que hace falta conocer, ¿no? Cómo poder manejar la Biblia y cómo empezar a tener esa curiosidad por aprender y por leer de ella, ¿verdad? Sí, de hecho sí.
Yo creo que, bueno, casi siempre en los grupos lo que intentamos es, empieza por el Evangelio. Casi siempre el de Lucas, que es el que tiene, pues en sí hasta la infancia de Jesús, entonces como que con el libro, que la mayoría ya está algo familiarizado, pues todos celebramos la Navidad, el niño en el pesebre, entonces como que el Evangelio de Lucas está muy padre. Y ya de ahí empiezas a avanzarle. Y así cada para quien otros escoge el lados. suyo, ¿no? A mí me Ciertamente. gusta mucho cómo San Pablo le dice esto a los Gálatas. Y cada uno creo que también va, dentro de la curiosidad, te va usando un libro más que otro, ¿no? Queremos hacer un corte brevemente para hacer introducir este canto, este corte musical, y regresamos. Recuerda que estás en tu voz en la iglesia.